¿Nadie tiene dudas? Yo tengo una duda, doctor, pero es de la JNS8. A ver, platícame de la JNS8. Dice, bueno, viene un diagrama de del procedimiento para iniciar tratamiento, pero dice que las inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y este, ¿Los los ARAs? bloqueadores, los bloqueadores de receptor de angiotensina no se deben Ajá. combinar. ¿Es porque causan un efecto similar o...? ¿Te acuerdas cuando les mencionaba que no deberíamos de combinar ANs típicos porque actúan en la misma vía metabólica? Sí. El efecto directo de los IECAs es bloquear un paso previo a la formación de angiotensina 2, pero el efecto de los ARA2 es bloquear las funciones fisiológicas de los ARA2. Entonces, si tú das los dos medicamentos, voy a generar un bloqueo total de la función de angiotensina, porque al fin y al cabo, los fármacos antihipertensivos no quitan toda la función de la angiotensina, sino el paciente estaría hipotenso. Lo único que hacen es disminuir el efecto. Pero si yo pongo los dos fármacos, obviamente el efecto antagónico de la angiotensina 2, ya sea directo o indirectamente, se va a potencializar. Y por lo tanto el paciente va a estar con muchos episodios de hipotensión verdaderamente severos. Ok. ¿Sale? Es lo mismo, digo, el ejemplo que les ponía era la de los lo de los AINES. Un paciente que está bajo efecto de AINES, por eso no los debo mezclar, porque al fin y al cabo actúan en la misma vía metabólica. Diferentes pasos, tal vez. ¿Sí? Es por eso. Ok. Gracias, doc. Sale, por nada. ¿Alguien más? ¿Los demás ya leyeron? Los de JNS8. Ya les hicieron. No, yo sé que no han hecho su resumen, pues. Pero por lo menos ya se echaron un clavado en los PDFs Sí. de AJA y Sí. JNS8. Sí. Bueno, de JN8 ya. JNS8 ya, sale, pues. Bueno. Ajá. Se habrán dado cuenta que todos esos inician con qué tipo de fármacos. ¿Cuál es el fármaco de primera línea antihipertensivo que dicen las guías? ¿Cuál, Felipe? Yo le iba a decir una duda que tenía de la clase pasada. Bueno, a ver, dímela. Pues, por eso les pregunté antes de que empecemos con antianginosos. Es que, por ejemplo, si tenemos un paciente que sea hipertenso, pero no sé si por alguna patología o algo presenta una frecuencia cardíaca disminuida, ahí ¿cuál sería como tal el fármaco de elección o que actúe sobre qué? ¿Que actúe sobre qué? A ver, fíjate. Tenemos un paciente que, ya diagnosticamos como hipertenso. Pero tú mencionas que este paciente tiene una frecuencia cardíaca baja. Entonces, de todos los fármacos que vimos ayer, acuérdese que les puse fármacos que actúan sobre gasto cardíaco. Hay fármacos que actúan sobre vasculatura. Y hay fármacos que actúan sobre volemia. Y algunos que actúan sobre la parte hormonal, ¿no? Esos son los 4 grupos que vimos de manera global. Tú mismo, Felipe, si el paciente tiene una frecuencia cardíaca, ¿dónde podré comenzar la terapia antihipertensiva? En aquellos que modifican gasto cardíaco, vasculatura, volemia o forma hormonal. Pues, según yo, vasculatura, porque si actuamos sobre el gasto cardíaco en sí, va a disminuir más, ¿no? Claro, o sea, los beta bloqueadores y los bloqueadores de los canales de calcio en este paciente estarían contraindicados relativamente, porque ambos disminuyen gasto cardíaco. Y si el paciente ya tiene una frecuencia cardíaca baja, lo voy a llevar a la bradicardia severa. Es un factor de riesgo. Entonces, prefiero iniciar con aquellos que trabajen sobre vasculatura, como IECA o ARA2, como alfa antagonistas directos, o alfa 1 antagonistas. Prefiero iniciar con aquellos que trabajen sobre la volemia, y las guías te dicen que el primer diurético con el que deberíamos de iniciar serían tiacidas. ¿Sí? Si el paciente tuviera ya frecuencia cardíaca baja y tuviera, por ejemplo, ya remodelación cardíaca, las guías te dicen que iniciamos con
Espironolactona, que si bien es un diurético ahorrador de potasio, antagonista de los receptores de aldosterona. ¿Sí, chicos? ¿Sí queda claro eso? Ok, doctor. Tú me pusiste este ejemplo de frecuencia gracias. cardíaca baja. Pero ¿qué pasa cuando el paciente no tiene una frecuencia cardíaca baja? Tiene una frecuencia cardíaca normal. Y no sé, a lo mejor el paciente está deshidratado. Un paciente deshidratado. ¿Podré iniciar con algo que trabaje sobre volemia? No. No, porque lo voy a deshidratar más, ¿no? Le voy a quitar más No. volumen. Por eso les digo, un paciente hipertenso hay que primero hacer un buen diagnóstico de si la hipertensión es primaria o secundaria para ya poder decidir qué tipo de fármaco voy a iniciar. Porque hay hipertensiones secundarias, o sea, imagínense una hipertensión secundaria a feocromocitoma. El feocromocitoma, les decía, es un tumor que libera catecolaminas. Si libera catecolaminas, quiere decir que estoy liberando noradrenalina y adrenalina a la circulación. Entonces, el efecto secundario de estos fármacos, fíjense, si es noradrenalina, tiene predilección por alfa 1, por lo tanto, vasoconstricción. Si libera adrenalina, tiene predilecciones por beta 1, entonces, crono e inotropismo positivo. Entonces, ¿qué fármacos puedo utilizar para disminuir el feocromocitoma? Si actúan sobre beta 1 y que tiene cronoinotropismo, aquí en este paciente sí me conviene darle un beta bloqueador más un bloqueador de los canales de calcio. Y si actúa sobre alfa 1, pues le voy a dar un alfa 1 antagonista. En esta hipertensión secundaria, porque ya sé que tiene eso. Y en cuanto al paciente yo le quite el tumor, probablemente ese tratamiento ya no sea necesario. Ya se curó, pues vaya, de lo que le generaba la hipertensión de manera secundaria. ¿Sí queda claro eso, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Ahora, fíjense. Vamos, este fue un ejemplo, ¿no? De secundario feocromocitoma. Voy a poner otro ejemplo. Un paciente que tiene hipertensión secundaria a una tumoración renal y que está generando liberación de renina. Es un paciente hiperreninérgico. ¿Me servirán los beta bloqueadores? ¿Me servirán los calcio antagonistas? No. Entonces, ¿qué fármacos podría utilizar con este paciente que está liberando exceso de renina? Ahí podrían ser los inhibidores directos de la renina. Claro, un inhibidor directo de la renina, pero también me pueden servir los IECAS y me pueden servir los ARA2, porque puedo inhibir directamente a la renina. O, aunque haya mucha renina, si le doy un IECA, no va a haber conversión a angiotensina 2. Y aunque haya mucha angiotensina 1, aunque haya mucha angiotensina 2, si le doy un ARA2, no va a haber los efectos sobre los receptores AT2. Pero esto es si entendieron el esquema. Una vez que hayan entendido el esquema que puse ayer, por eso quiero que lo vuelvan a hacer ustedes, que lo vuelvan a diseñar, que lo vuelvan a escribir poco a poco, porque se van a dar cuenta de que dependiendo de dónde se encuentre el origen de esa hipertensión, ustedes podrán dar el fármaco necesario y adecuado para el tipo de hipertensión. ¿Sale, vale? Sí, doctor. ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguien más tiene alguna otra duda de eso de hipertensión? Que yo creo que sí va a haber muchas dudas, pues, pero... ¿No? ¿Nadie más? Vale, vamos a continuar. Digo, ahora sí necesito que traten de no levantar la manita, sino decirme, hey, doctor, yo tengo una duda, porque como estoy solo en el iPad, no tengo aquí mi laptop, no puedo estar viendo quién levanta la manita, ¿no? Porfa, chicos.
Doctor, yo tengo una Dime, pregunta. dime. En la maqueta nada más tenemos que poner los órganos principales donde actúan, los nombres de los fármacos y ya. O sea, no tenemos que poner como mecanismo de acción, efectos adversos, nada de eso. No, porque el mecanismo de acción está implícito de dónde lo vas a poner. O sea, por ejemplo, si vas a poner un corazón y en el corazón, ¿qué actúan? Ah, pues beta bloqueadores, calcio antagonistas no dihidropiridínicos, alfa, perdón, simpaticolíticos centrales. En los vasos sanguíneos, ¿qué vas a poner? IECA, SARA2, calcio antagonistas dihidropiridínicos, vasodilatadores directos, nitratos. En el riñón, ¿qué vas a poner? Los diuréticos, Diuréticos y qué más. los inhibidores de la renina. Inhibidores directos de la renina, por ejemplo, ajá. En el pulmón, ¿qué vas a poner? Los IECAS. Solo los IECAS, porque los IECAS actúan en el pulmón, pues, no en la vasculatura. Que el efecto sea vascular, pero es secundario, ¿no? Sí, ok. Sí, Gracias. sale, pues. Bueno, entonces vamos a continuar. Ok, entonces, antianginosos. Ay, perdón. Antianginosos. ¿Qué es la angina de pecho? ¿Qué es el angor pectoris? ¿Quién me dice? Pues es básicamente el dolor de pecho causado por la acumulación de metabolitos resultado de la isquemia del miocardio, ¿no? Ok, sí. Es la manifestación más importante del síndrome isquémico coronario. Pues tal vez no podría decirte que el más importante, pero sí el más representativo. Sí, tienes razón. O sea, es dolor precordial. Secundario a isquemia miocárdica. Dentro de la patología del Zika o síndrome isquémico coronario agudo, la fisiopatología dice que cuando el flujo coronario disminuye, vamos a pasar por varias etapas. La primera de ellas es la isquemia. La segunda de ellas es la lesión. Y la tercera de ellas es la necrosis. Clínicamente son indistinguibles. Podríamos acercarnos al diagnóstico cuando yo lo identifico por tiempo de evolución. El tiempo de evolución es muy importante porque en ese tiempo nosotros vamos a tener un lapso de tiempo que es súper importante. Es mi ventana terapéutica, que si bien se parece al sinónimo que habíamos visto de la ventana terapéutica en cuanto a niveles plasmáticos, aquí se refiere al tiempo que yo tengo desde que inician los síntomas hasta que yo tengo de límite para poder aplicar ciertos medicamentos. Después de ese tiempo ya no puedo aplicar ciertos medicamentos porque puedo ocasionar más daño. A eso se le conoce como la hora dorada. ¿Cuánto tiempo tengo de que el paciente, desde que inicia los síntomas, hasta que yo pueda dar terapia fibrinolítica, anticoagulante, antianginosa? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿15 minutos? Más, ¿Son 20? un poquito más todavía. ¿No? Tarea. Van a buscar cuál es la hora dorada. ¿Cuál es la ventana terapéutica para iniciar todavía terapia antifibrinolítica antiplaquetaria? Es que, bueno, ¿Sale? según yo es de 20 a 30 minutos, ¿no? Porque eso es lo que, o sea, hasta, ¿cómo decirlo? O sea, los miocitos hasta ese momento pueden aguantar, podría decirse. O sea, no es lo mismo que una neurona que nada más puede aguantar 3 minutos o 4 minutos, ¿no? Hasta Los 7 miocitos minutos. aguantan más. Sí, los cardiomiocitos son más resistentes, pero todavía resisten un poquillo más. ¿Y de qué depende? Del grado de disminución de flujo sanguíneo. Su corazón, su hermoso corazón,
tiene un sistema vascular muy desarrollado, con muchas colaterales. Ya ven que siempre les dibujo yo el corazón así. Bueno. De la aorta, las primeras colaterales son las coronarias. Tenemos la coronaria derecha, que hace en algunos pacientes pues una curva hasta formar por detrás la cruz del corazón, y tenemos la coronaria izquierda, de la cual sale la circunfleja para formar aquí también la cruz del corazón, y la descendente anterior. Y de la descendente anterior tengo unas perforantes o interventriculares que salen a través del septum. Entonces, estas arterias tienen algo que se llama autorregulación endógena. Ayer lo mencioné. Es decir, ¿se acuerdan cuando les decía que la vasculatura la podemos dividir en central y periférica? Cuando en la periferia hay vasoconstricción, en la parte central hay vasodilatación. ¿Se acuerdan de eso? Yo necesito que llegue sangre a los órganos vitales, en este caso el corazón. Bueno, chicos, la adrenalina y la noradrenalina son catecolaminas, ¿verdad? Sí. Y si actúan sobre receptores alfa 1, ¿cuál es el efecto biológico? Constricción vascular. Ok, vasoconstricción, sí, claro. Vasoconstricción, perfecto. En cualquier otro territorio que no sean las coronarias. La adrenalina y la noradrenalina en las coronarias generan vasodilatación. Por eso es que bajo reacciones de lucha o huida, bajo activación simpática, el corazón aumenta flujo sanguíneo a todo el cuerpo a expensas ¿de qué? De su trabajo, del cronotropismo y el inotropismo. Pero esto no sería posible si también aumentara el propio flujo miocárdico. Entonces las catecolaminas generan vasodilatación coronaria. Se abre la coronaria para que llegue más oxígeno. ¿Por qué? Porque el corazón en situaciones de estrés aumenta lo que se conoce como consumo miocárdico de oxígeno. Su corazón se taquicardiza, ¿no? Cuando están haciendo ejercicio. Su corazón se taquicardiza cuando están haciendo el examen de farma. Su corazón se taquicardiza cuando están haciendo el frutifantástico. Entonces, estos a expensas de que el corazón reciba nutrientes, y no los puede recibir si está con vasoconstricción. Por eso es que bajo un estímulo adrenérgico genera vasodilatación, ¿sale? Y se conoce como VO2 cardíaco o consumo miocárdico de oxígeno. Entonces, esto también sucede en el cerebro. El cerebro bajo situaciones de estrés aumenta flujo sanguíneo cerebral. Por cada 100 gramos de tejido aumentan muchos mililitros por minuto. Entonces, la angina de pecho comienza cuando hay isquemia, y la isquemia comienza cuando por alguna razón el calibre de alguna coronaria, el diámetro, comienza a disminuir. Y este diámetro puede disminuir por muchas razones. Si el diámetro se estenosa por espasmo coronario, es decir, por vasoconstricción. Ay, perdón, se movió esta madre. Por vasoconstricción, cuando no debería de haber vasoconstricción. O sea, ¿por qué carajo aquí la musculatura de la coronaria, por qué hizo un espasmo? Pues quién sabe, a lo mejor tiene una disregulación. A esto se le conoce como angina de Prince-Metal. ¿Qué puede pasar? Que una coronaria ha ido disminuyendo su diámetro paulatinamente. ¿Pero cómo es que lo ha ido disminuyendo paulatinamente? Porque hay una enfermedad que se llama aterogénesis, donde comienza a acumularse debajo de la íntima de la arteria, ¿qué? Una placa de ateroma.
Entonces, la ateromatosis, que es una enfermedad por acúmulo de grasa, literal, por algo que se llaman espumocitos, no sé si lo habían leído, células espumosas, ha ido disminuyendo el flujo Sí. sanguíneo. Ok, pero aquí hay angina. Cuando ha ido disminuyendo, no siempre, porque la angina se presenta cuando el consumo supera al aporte. ¿De quién? Al aporte de oxígeno. Cuando el consumo de oxígeno del corazón supera el aporte, es decir, si yo por minuto le estoy dando 100 moléculas al corazón y el corazón ocupa 20, pues no importa que este diámetro sea pequeñito, solo estoy ocupando 20. Ah, pero ¿qué pasa cuando el paciente se para y comienza a caminar? Va a comenzar a aumentar el consumo. Cuando el consumo de oxígeno, van dos términos que tienen que conocer. Cuando el VO2 supera al DO2, esto es igual a angina. ¿Alguno de ustedes ha sentido una angina de pecho alguna vez? Cuando están haciendo demasiado ejercicio de mente dicen, ay, aguanta, se me duele el corazón, siento que me duele el pecho, así como que, ay. Puede que en algún momento ustedes, aunque sean jóvenes, hayan sentido eso, un angor pectoris. Era normal porque en algún momento su situación llevó a ese punto, a que el VO2 superara al DO2, a que el consumo miocárdico de oxígeno superara al aporte de oxígeno. No porque ustedes tengan una angina de Prinzmetal o porque tengan una ateromatosis, sino porque de momento su corazón estaba trabajando a tantísima frecuencia cardíaca que el aporte de oxígeno en ese momento no era suficiente y por eso comenzó a sufrir. Y probablemente ustedes solo hayan llegado a la isquemia. Dolor, pues porque se acumuló ácido láctico, porque el corazón ya no estaba con la suficiente cantidad de oxígeno. ¿Pero alguno de ustedes cree que haya llegado a la lesión? No creo, es difícil, ¿no? A menos que tuviera una condición preexistente. Y mucho menos que ustedes llegaran a la necrosis. Muchísimo menos. A partir de este punto, ustedes van a empezar a conocer dos términos. Angina estable y angina inestable. La angina estable es el paciente que ha tenido una ateromatosis crónica que ha ido aumentando paulatinamente y en el que el paciente solo siente angina cuando aumenta ¿qué? Cuando aumenta ¿qué? El consumo. El consumo de Sí, bingo, el consumo. Es decir, es un paciente viejito que si ustedes lo ponen a correr 1 kilómetro, le va a dar una angina, aunque no tenga un problema cardíaco, aunque nunca se haya infartado, le va a dar angina. Si ustedes ponen a una persona que jamás ha hecho ejercicio en su vida a correr un maratón, le va a dar angina. No quiere decir que se vaya a infartar ni nada, o sea, está sufriendo una angina. El aporte no es suficiente para suplir la demanda, para suplir el consumo. Esa es la angina estable. La angina inestable es cuando el paciente, a pesar de que está sentado en su casa, se rompe la placa de ateroma. ¿Y qué pasa? Pues se forma aquí un coágulo, se forma un trombo. Primero un trombo, las plaquetas se agregan y después comienza a formarse un coágulo. ¿Y qué pasa? El paciente está en angina inestable. Dejó de estar estable, se formó un coágulo y un trombo, que son dos cosas. El trombo es parte del coágulo, perdón, ¿sale? Y entonces el paciente está en isquemia, sí. Puede ahora sufrir lesión, porque ahora no hubo una disminución del flujo sanguíneo y no hubo una disminución del aporte, sino hubo un cese total del flujo sanguíneo. Pero si el paciente conserva sus mecanismos fibrinolíticos, que normalmente nosotros tenemos, entonces llegan los factores fibrinolíticos y deshacen el coágulo, ¿no? Y al deshacer el coágulo, ¿qué pasa? Pues se restablece el flujo sanguíneo, otra vez hay sangre fluyendo, la placa de ateroma pues en teoría ya debió haber cicatrizado y el flujo sanguíneo se recupera, pero probablemente ese paciente se haya caído en un poco de lesión. Ya hubo daño cardíaco permanente, pero no necesariamente disfuncional. Hay un poco de fibrosis, hay un poco de angiogénesis, etcétera, etcétera.
Pero ¿qué pasa con el paciente que se infarta? El que sí se infartó. Pues es que en algún punto la isquemia progresó a lesión y la lesión progresó a necrosis, porque los mecanismos fibrinolíticos no fueron lo suficientemente rápido ni lo suficientemente completos y toda la zona desde donde se cerró la arteria distalmente cesa flujo sanguíneo y entonces pasamos a la necrosis. La idea es que yo debo evitar necrosis y lesión y disminuir los episodios de isquemia, como con los antianginosos. Entonces, si ya entendieron todo esto, eso quiere decir que un antianginoso se encarga de restablecer el equilibrio del consumo miocárdico de oxígeno. Es decir, va a recuperar este equilibrio que ponemos en una balanza entre el aporte, el DO2, y entre el VO2, el consumo. ¿Cómo lo restablezco? Si un paciente está ansioso porque le acaban de dar una mala noticia, ¿y qué creen? Que está sentado. Simplemente está sentado, no estaba haciendo ejercicio, pero está ansioso y comienza con taquicardia. Pregunta, ¿la taquicardia aumenta el consumo de oxígeno? Sí. ¿La taquicardia? ¿No? Claro, pues Sí. porque la taquicardia es trabajo miocárdico y el trabajo miocárdico solamente funciona si yo le doy el aporte necesario de oxígeno, ¿no? Entonces sí, la taquicardia aumenta el VO2, aumenta el consumo de oxígeno. Entonces, uno de los grandes factores para que el paciente tenga isquemia es que el corazón trabaje. Entonces, uno de los fármacos antianginosos por excelencia, ¿cuáles son? La nitroglicerina. Los nitratos. Pero aquí, o sea, piensen en esto. Aquí, piensen en esto. Gasto, vasculatura, volemia o parte hormonal. ¿Qué fármaco me ayuda a disminuir la taquicardia? Que es un factor que puede provocar angina. ¿Con qué medicamento yo bajo la frecuencia cardíaca? ¿Con cuál, Vane? Los betabloqueadores de canales, los bloqueadores de canales de calcio. Los primeros que dijiste. Los betabloqueadores. Claro. ¿Qué hace un beta bloqueador? Bloquea el efecto beta 1 del corazón y un beta bloqueador genera cronotropismo negativo y por lo tanto disminuyo la taquicardia y al disminuir la taquicardia disminuyo el consumo de oxígeno y aunque el aporte esté bajo porque la arteria está cerrada, el VO2 ya no aumenta porque estoy disminuyendo la frecuencia cardíaca. ¿Sí queda claro, chicos? Sí. ¿Sí me van agarrando la onda? Sí. Sale. ¿Qué otro fármaco también disminuye la taquicardia? También lo dijo ya Vane. Los bloqueadores de canales de calcio. Los bloqueadores de canales de calcio también generan cronotropismo negativo porque disminuyen la excitabilidad, es decir, disminuyen el vasotropismo y el dromotropismo cardíaco. Pero de estos tengo en específico algunos, no todos. Se llaman no dihidropiridínicos. De estos tengo ejemplo el que les dije ayer. Si el corazón va a 1000, dale verapamil. Y otro, diltiazem. Son fármacos que me ayudan a bajar la frecuencia cardíaca. Y les repito, si yo bajo la frecuencia cardíaca, le pongo un tope al consumo.
y aunque el aporte esté bajo, trato de restablecer el equilibrio. ¿Sí? ¿Me van agarrando la onda o hay dudas hasta aquí? Sale. No, creo que sí. Entonces, taquicardia es uno de los factores que pueden generar angina, porque estoy trabajando el corazón mucho, lo estoy poniendo a trabajar a madres. Sale. Otro de los factores que pueden generar que se rompa el equilibrio es que aunque, voy a borrar esas flechitas, tal vez el aporte, perdón, aquí. ¿Qué creen? Que el consumo está normal, pero el aporte baja. Aunque el paciente no esté corriendo, no esté haciendo nada, y por lo tanto el consumo de oxígeno, el VO2, se mantenga normal, el otro factor es que en realidad lo que esté siendo problema es que el aporte baje. ¿Cómo puede bajar el aporte? Por espasmo coronario. Es decir, que por alguna razón la coronaria ¡pum!, se cierre. Diga, ay, me voy a espasmar. Tengo ganas de espasmar. Este espasmo es por vasoconstricción. Entonces, ¿qué fármacos puedo utilizar para bloquear esa vasoconstricción coronaria? Los nitratos. Claro, ahora sí los nitratos. Porque los nitratos, ¿qué generan? Vasodilatación. ¿Y cómo la generan? Todos los nitratos, acuérdense, son precursores ¿de quién? El óxido nítrico. Óxido nítrico. Precursores del óxido nítrico. Viendo, chicas. Entonces van a generar vasodilatación y por lo tanto le van a decir a la arteria, cálmate, ábrete. Y se va a abrir otra vez. Entonces eso va a generar que, aunque el consumo era normal, como el DO2 estaba bajo, pues que el DO2 ahora se recupere y aumente, porque aumenta el flujo sanguíneo coronario y vuelve a recuperar el equilibrio que se había perdido entre el aporte y el consumo. ¿Sí? De estos, ¿qué ejemplos tengo de nitratos? Isosorbide, que viene como di o como mononitrato de isosorbide. ¿Qué otro fármaco me funciona aquí? No todos los nitratos tienen cierta predilección por las coronarias. ¿Podría entrar el Pueden ser ¿Nitroglicerina? vasodilatadores directos. eritritol o algo así? Nitroglicerina. La nitroglicerina también tiene mucha predilección por territorio coronario. Entonces, si yo vasodilato las coronarias, recupero el equilibrio entre el aporte y el consumo. El Carvedilol también. ¿Cuál, perdón? Carvedilol, algo así. Carvedilol es un beta bloqueador. Ah. Acuérdense que tengo beta bloqueadores que son cardioselectivos y no cardioselectivos. Entonces, esto es la terapia antianginosa. Esto, chicos. Pero la terapia antianginosa no solamente se enfoca en el corazón, sino en muchas otras cosas que pueden condicionar a que perdure un angor pectoris inestable y que pueda pasar de dónde a dónde, de isquemia a lesión a necrosis. Entonces, ¿alguna vez han escuchado de que en la calle se monean los marihuanillos? ¿De que se echan su mona? Sí. Bueno, Sí. yo les voy a enseñar que a los pacientes también les tenemos que dar mona. Esto es terapia antianginosa. ¿Por qué? El consumo miocárdico de oxígeno, vamos a ponerle aquí otra vez así. El VO2 puede ser por qué situaciones. Mencióneme una situación, ejemplos en los que el VO2 aumente, el consumo. Para que no se les olvide, VO2 se parece a esto, ¿no? A Pac-Man. Así nunca se les va a olvidar. Pac-Man, ¿qué hacía? Comía, comía, comía. Entonces la V es de consumo, comida, comida. Entonces, así nunca se les va a olvidar.
La V es de consumo. ¿Qué situaciones puede aumentar el consumo miocárdico de oxígeno? Actividad El física. estrés. Estrés, ok. Actividad física. ¿Qué más puede aumentar el consumo miocárdico de oxígeno? O sea, ¿la ansiedad entra en estrés o puede ser? Es que la palabra estrés, acuérdate que nosotros como médicos debemos utilizar el estrés como sinónimo de daño celular, es estrés celular. La palabra estrés la dejamos Ok. como para la población en general, entonces hablaremos más de ansiedad, ¿te parece? Para que estemos todos en el mismo canal. Ansiedad. ¿Qué otra cosa puede aumentar el consumo miocárdico de oxígeno? ¿En qué situaciones ustedes están taquicárdicos? Pues en Piénsenle, el plebes, ya examen. están en quinto semestre. El ¿Eso es consumo ansiedad? ¿El consumo de qué? de cafeína. Claro. Consumo de cafeína. También Y, de tabaco, doctor, ¿no? claro, ¿cuál es la sustancia del tabaco que te produce la taquicardia? La nicotina, ¿no? Bingo, el consumo de nicotina. ¿Qué más me puede provocar taquicardia? Y que por lo tanto aumente el consumo miocárdico de oxígeno. ¿Qué otra cosa? Productos energéticos también, ¿no? Sí, pero son derivados de cafeína. Bueno, taurina. Te lo pongo así. Ajá. ¿Qué otra cosa puede provocar consumo miocárdico de oxígeno elevado? La cocaína, ¿no? También, bueno, Perdón, no te escuché cuál. cocaína. Sí, claro, drogas. La cocaína genera mucha actividad simpática. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Podría ser, bueno, no sé si se relacionen, pero alguna enfermedad que el paciente ya tenga como de base. Ok, sí, O una cardiopatías. Ajá. Sí, algunas cardiopatías que generan arritmias. Taquicardia paroxística supraventricular. Obviamente tiene taquicardia. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa puede generar aumento del consumo miocárdico de oxígeno? Anemias. Claro, la anemia, el síndrome anémico. El paciente tiene menos cantidad de células para proveer oxígeno. Entonces, ¿qué hace? Compensa con taquicardia. ¿Qué más? A ver, regreso acá y a lo mejor ahí lo entienden. Los determinantes de la presión arterial, ¿cuáles eran? Gasto cardíaco, vasculatura, bulimia, problema hormonal, ¿no? ¿O no? Esos 4. Sí. Y Sí. retorno venoso, pues. Entonces, ¿qué factores pueden hacer que la taquicardia se presente como compensadora? Hipertiroidismo podría entrar. Claro, hipertiroidismo. El feocromocitoma. Ajá. Ok, un geocromocitoma, claro. Disminución de la bulimia. Claro, hipovolemia. Pacientes chocados, pacientes deshidratados, pacientes que sangraron. ¿Están taquicárdicos o no? Sí. Pacientes deshidratados, choque de calor, un paciente que estuvo en el desierto, no sé, o sea, muchas cosas pueden generar taquicardia, fíjense. Entonces, yo tendré que tratar todos aquellos que puedan generar taquicardia. Uno que se les está olvidando, cuando ustedes dan un chingadazo en el dedo chiquito del pie derecho, ¿qué? ¿Les baja la frecuencia cardíaca o les sube la frecuencia cardíaca? Sube. Sube, entonces el dolor también puede generar taquicardia. ¿Sale? Ok, eso es lo que aumenta el consumo miocárdico de oxígeno. Ejemplos. ¿Qué actividades disminuyen el aporte de oxígeno? ¿Qué cosas lo pueden disminuir? ¿La anemia otra vez? Sí. ¿La hipovolemia? ¿Qué más puede disminuir el aporte de oxígeno? Enfermedades como el EPOC. Claro, todas aquellas enfermedades que disminuyan la hematosis. Lo voy a poner así, mira. La hematosis, que la hematosis es el aporte de oxígeno a través de la membrana alveolar capilar, ¿no? Entonces, el EPOC,
el asma, la neumonitis, la neumonía, el edema agudo pulmonar, la tromboembolia pulmonar. Están disminuyendo el aporte de oxígeno y consecuentemente pues, el aporte del oxígeno coronario, ¿no? ¿O no? Ujú. Todas estas situaciones las podemos resumir en esto. Hipoxia. Cuando hay hipoxia, hay hipoxemia. Y si hay hipoxemia, pues hay disminución del aporte de oxígeno coronario. ¿Qué otra cosa puede hacer que disminuya el aporte de oxígeno coronario? Un trombo. Si se trombosa la coronaria, si se hace un coágulo en la coronaria izquierda, en la derecha, pues disminuye, ¿no? Sí. Entonces Ok. también puede ser la formación de una placa teramatosa. No, la ruptura de la placa ateromatosa que hace que se forme el trombo. Ah, SID, coagulación intravascular diseminada. Hay un consumo de los factores de coagulación en otras partes y si hay un desequilibrio total, entonces en algunos lados está sangrando el paciente y en otros lados se está trombosando. En algunos lados están haciendo formación de coágulos y en otro lado se está, sí, literal, se está desangrando el paciente. Entonces tengan en cuenta todos estos factores para que entiendan lo que es la mona. ¿Sale? La mona, lo voy a pasar a otra diapositiva ya, es el acrónimo para el conjunto de estrategias para que el paciente cese la angina y evitemos que pase a lesión y a necrosis. Entonces, terapia M, morfínicos. Porque al paciente yo tengo que quitarle una de las cosas que están acá. Dolor. Ay, perdón. Tengo que quitarle el dolor. Porque el dolor puede ser de otra cosa. Es decir, a lo mejor tuvo un accidente y se fracturó la cadera y tiene demasiado dolor. Pero ¿qué creen? Que después también la lesión resultante de la angina va a hacer que ahora le duele el corazón. Entonces ahora va a tener dolor precordial. Entonces el dolor precordial es un círculo vicioso para dolor. Entonces tengo que darle... se me olvida ponerla abierta. Tengo que darle morfina, tengo que darle fentanilo, tengo que darle buprenorfina, tengo que darle tramadol como última elección, pues. Entonces tengo que darle morfínicos, analgésicos poderosísimos para que el paciente disminuya la activación simpática mediada por un mecanismo nociceptivo. ¿Sí? ¿Vamos de la mano? ¿Me van entendiendo? Sí. Sale. Tengo que darle también, si el problema es esto, que disminuyó el aporte, pues en lo que encuentro por qué carajos disminuyó el aporte, ¿qué creen? Tengo que darle, tengo que darle oxígeno. Tengo que aumentar el oxígeno. Pero, solamente, o sea, en teoría yo tengo que aumentar el aporte, pero el oxígeno solamente se administra si la saturación parcial de oxígeno es menos de 90%. ¿Por qué? Porque, ¿qué creen? Que el oxígeno genera radicales libres. Y en un corazón aturdido, en un corazón lastimado, no tiene obviamente los mismos mecanismos para deshacerse de los radicales libres. Está muy ocupado tratando de sobrevivir. Entonces, el oxígeno solamente se administra si la saturación parcial de oxígeno es menos de 90. Si está en 91, 92, no le voy a poner ni puntas nasales, no, nada, jamás. Porque se ha demostrado que el oxígeno, cuando el paciente satura arriba de 90, aumenta el halo necrótico de un infarto. Ahorita voy a hablar de eso, ¿sale? Entonces, morfínicos, oxígeno. Tengo que darle nitratos, porque yo no me voy a poner a investigar con una tomografía con galodinio cardíaca para ver si el problema es la coronaria. No, yo por lo menos ya tengo que comenzar a darle mononitrato
o el dinitrato de isosorbide. Y antes incluso de tener la vía, hay que dárselo sublingual. Así, rápido. Denle los nitratos. Si ya tengo una vía, ok, ya le podré dar nitroglicerina. Pero, va otro pero, si la TA, si la tensión arterial es baja, no. ¿Por qué? Imagínense que el paciente tiene angor pectoris, tiene dolor precordial y en algún momento el paciente comienza con taquicardia, pero también ese corazón se está cansando. Entonces, si yo le doy nitroglicerina y lamentablemente la nitroglicerina no es selectiva de la circulación coronaria, va a vasodilatar todo el cuerpo. Entonces, si yo al paciente lo hipotenso, ¿qué va a pasar? Imagínense que a un paciente le bajo la presión arterial porque generó vasodilatación y el corazón que ya estaba aturdido y que está con insuficiencia cardíaca ya no va a poder trabajar. Entonces es un círculo vicioso. Lo voy a chocar al paciente. Entonces, solo que la TA esté normal, aplico nitroglicerina. Si la TA está baja, no puedo aplicar nitroglicerina. Es un riesgo. ¿Sale? Luego, la A. ¿De qué es la A? De antiplaquetarios. Antiagregantes. Ajá. Antiagregantes plaquetarios. Es decir, o le doy, ¿no eres tú, Hassan? ASA, ácido acetil salicílico, o le doy, por ejemplo, clopidogrel. Y ambas tienen una dosis de ataque o dosis de carga y después una dosis de mantenimiento. Yo no me voy a poner a esperar que si la angina es por un espasmo coronario o porque se rompió la placa ateromatosa. ¿Qué tal que no es por eso? Entonces, imagínense que sí se rompió la placa ateromatosa. Entonces, yo lo que tendré que hacer es prevenir que el coágulo crezca, que lleguen más plaquetas y se agreguen, que el trombo comience a generar en un trombo verdaderamente grande. Entonces, yo le voy a dar aspirina o clopidogrel, con su dosis inicial o dosis de carga y después su dosis de mantenimiento. Y, por último, ¿qué le voy a dar? ¿Qué es la H? Eso nunca lo había escuchado. ¿No es heparinas? Ajá, claro. Heparina y trombolíticos o fibrinolíticos. Es decir, ¿se acuerdan que les decía yo acá? La angina estable y la angina inestable, la diferencia es en que entre la angina estable, ok, se rompió la placa, se formó un trombo, se formó un coágulo, pero los mecanismos del paciente restablecen esto y rompen el coágulo. Pero ¿qué pasa si los mecanismos del paciente están rotos? Bueno, están disminuidos y no pueden romper el coágulo, no pueden romper el trombo. Pasamos a una angina inestable. Y yo no quiero que de eso pasemos a la necrosis, a que el paciente se le empiece a morir el corazón. Entonces, como no me voy a poner a investigar, en ese momento yo también le voy a dar heparina y trombolíticos. Ya sea que le dé heparina sódica o que le dé, se llaman heparinas de alto peso molecular, como se me fue el nombre, déjenme acuerdo, enoxaparina. O que ahora sí le dé fibrinolíticos directos, que pueden ser de primera, segunda o tercera generación. Streptoquinasa, uroquinasa, alteplasa, tenecteplasa. Son medicamentos que son enzimáticos y que lo que hacen es hacer que el plasminógeno se convierta en plasmina para que así la fibrina se destruya o el fibrinógeno no se convierta a fibrina. Son activadores del plasminógeno tisular. Y estos lo que hacen es destruir el trombo o el coágulo, si lo quieren ver. Entonces, esta es la terapia antianginosa, plebes. Quiero suponer que lo leyeron, ¿no? Para la clase. Sí, ¿verdad? Sí, pero no me pareció la H.
Bueno, o sea, A mí pero me tampoco refiero, o me sea, pareció la Tampoco. Tampoco. ok, pero ¿les quedó claro así como se los expliqué? Traté como de hacerlos así resumido, pero todo se resume en... Quiero que les quede claro esto. ¿Dónde está? Esto. Ah, huevos con patas. Esto. Cuando se pierda el equilibrio entre el consumo y el aporte, hay angina. Y yo no debo dejar que esa angina permanezca mucho tiempo porque me arriesgo a que pase de una simple isquemia a una lesión, a una necrosis. Y si yo sé que el problema es o la falta de aporte o el exceso de consumo, pues entonces debo de empezar a pensar, ¿cuáles son los factores que aumentan el consumo? ¿Cuáles son los factores que disminuyen el aporte? Entonces, esto es terapia sintomática, moná. Pero si el paciente consumió, pues, no sé, cocaína, ¿qué tendré que darle? Un simpaticolítico, ¿no? Porque la cocaína es simpático-mimética. Si el paciente está anémico, pues tendré que pasarle un paquete globular. Si el paciente está con hipertiroidismo, pues tendré que pasarle, no sé, en ese momento metimazol para disminuir el exceso de hormonas tiroideas. Si el paciente tiene feocromocitoma, pues tendré que darle en ese momento prazosina o fentolamina, algo que disminuye el exceso de las catecolaminas. O darle clonidina o dexmedetomidina, que baje el pulso simpático central. Si el paciente tiene exceso de nicotina porque estuvo fumando y estuvo tomando mucho café, pues igual darle un simpático mimético. Si tiene ansiedad, pues darle un ansiolítico, midazolam, fentanilo, darle clonazepam. ¿Sí me explico? Si está con exceso de actividad física, pues bajen la actividad física, o sea, siéntenlo, tranquilícenlo, relájenlo, pónganlo en una habitación oscura. Si el paciente tiene una cardiopatía, pues será problema de la cardiopatía. Tendré que darle un antiarrítmico, por ejemplo, darle esmolol, darle carvedilol, darle verapamilo, porque tiene una taquicardia precisamente por su cardiopatía. Si el paciente está hipovolémico, bueno, si es hipovolémico con anemia, o sea, por sangrado, pues, o sea, quitar el sangrado. Pero si es hipovolemia por deshidratación, pues rehidratarlo. Si el paciente tiene dolor, pues darle un analgésico. Ahora, que ya se dieron cuenta que no es por aumento del consumo, que es por disminución del aporte. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Pues si el paciente tiene POC y no está respirando, pues darle un broncodilatador para que recupere la cantidad de oxígeno en sangre, ¿no? Si tiene un edema agudo pulmonar, pues darle diuréticos para que el pulmón se deshinche, o sea, se le quite el edema. Si tiene una tromboembolia pulmonar, pues darle fibrinolíticos para el trombo del pulmón. Moná es sintomático, pero si no es por una placa ateromatosa, sino es por cosas secundarias, tendré que darle moná más lo secundario. Aquello que sea lo que me está diciendo, tengo que quitar lo que me generó el desequilibrio, lo que hizo que se virara hacia un lado, que disminuyera el aporte o que aumentara el consumo. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? Yo tengo una duda, doctor. Échala. ¿Yo cómo puedo distinguir si el paciente está cursando por una crisis hipertensiva o por un cuadro anginoso? Te lo puedo decir de esta manera. El paciente que tiene una crisis hipertensiva y que comienza con Angor, ya no es una crisis de urgencia, es una crisis con emergencia. Es decir, la hipertensión ya está desencadenando angina. Y eso es una emergencia hipertensiva. Es decir, ya tienes un descontrol hipertensivo con daño a órgano blanco. En este caso es miocardio. Y probablemente se vaya a infartar ese paciente. Si tienes una crisis hipertensiva y no tienes Angor, pues es una simple crisis hipertensiva. Aunque, bueno, no está mal que diga yo simple, ¿no? O sea, no son simples, pues, pero... Okay, sí. Y obviamente la angina no solamente es clínica, o sea, debo de acompañarla de un electrocardiograma de 12 derivaciones.
Siempre, ¿eh? Siempre, siempre, siempre. Porque el paciente, hay pacientes que tienen algo que se llama infartos atípicos. No llegan con la clásica triada de que el paciente, bueno, no triada, sino la clásica presentación de que el paciente está con diaforesis, taquicárdico, con dolor precordial, dolor en la mandíbula, dolor en el cuello, dolor en el brazo. No, a veces el paciente llega con dolor en epigastrio, le está doliendo el estómago. Y es muy común que los pacientes diabéticos, como tienen neuropatía periférica, no sientan el dolor como un paciente, entre comillas, sano. Entonces el paciente dice, y que es común en los viejitos y en los diabéticos: doctor, es que llego porque me duele la espalda y me duele la boca del estómago. Ah, es gastritis, tómese eso. Y después, ¿y qué pasó con el paciente? Ah, no supiste, se murió, le dio un infarto. Ah, cabrón, era un infarto atípico. Entonces siempre hay que tomar un electrocardiograma de 12 derivaciones para descartar que no esté generando elevación y descenso, desnivel positivo o desnivel negativo del segmento ST, que me pueden estar orientando hacia que, oye, no es un dolor en epigastrio, no es una dorsalgia, no es un dolor muscular, se está infartando el paciente en una presentación atípica. Sospéchenlo en viejitos y en diabéticos. Viejitos y diabéticos, los dolores de infarto son muy atípicos. Y obviamente si es un viejito que fuma y toma, si es una abuelita que llega con un cuadro de neumonía, que hace 3 años tuvo un antecedente de una trombosis venosa profunda, que están anémicos, que es un viejito que les llegó a su consultorio porque corrió para alcanzar el autobús y de momento empezó con dolor en epigastrio. No sé, o sea, piensen en todos estos factores. ¿Sale? Y no se olviden, electrocardiograma de 12 derivaciones para descartar. ¿Va? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Todo va quedando claro? Sí, doctor. Sí, doctor, todo bien. No me den el avión, plebes cabezones. Prefiero que me digan, no, O sea, no entendí ni madre si les vuelvo a explicar todo. es que creo que sí entendí, pero no estoy seguro. A ver, imagínense. Paciente femenino, 35 años, 4 de la mañana, llega acompañado de sus amigos porque estaban en una fiesta. Y la paciente llega con diaforesis, taquicárdica, ansiosa y dice que le duele el pecho. ¿Podríamos pensar en que tiene angina? Sí. Sí. Y, sí. Claro, porque la angina es ¿qué? Dolor precordial. O sea, tiene dolor precordial. Hay que descartar la angina. Antecedentes, tal vez sea sana, pero ¿qué creen? Que así como andaba de fiesta con sus amigos, estaba echando perico. Estaba pasando unas líneas de cocaína. Y es muy común que esos pacientes jóvenes se infarten por un exceso de actividad simpático-mimética. ¿Qué le vamos a dar a esta paciente? Rápido, ¿qué le vamos a dar? Rápido. Morfina. Nesja, ¿qué le vamos a dar, Nesja? Morfina. Todo esto. Morfínicos, oxígenos, nitratos, antiagregantes plaquetarios y heparínica o trombolíticos. Todo esto. Pero acuérdense, el oxígeno solo si la saturación está a menos de 90. Los nitratos, solo que la paciente no esté hipotensa. El mononitrato y el dinitrato tienen un perfil de seguridad más amplio, pues, y no generan tanta hipotensión. Pero bueno, yo siento que en este caso no, o sea, no necesitaría el oxígeno porque siento yo que estaría respirando de más, no sé cómo decirlo. Por eso, pero a ver, no, eso no importa. Un paciente que se está ahogando, a ver, Hasa, un paciente que se está ahogando, ¿qué hace? Está. Un paciente con asma, ¿cómo bueno, está? sí, cierto. O sea, la taquipnea no es igual a oxígeno normal en sangre. De hecho, te habla de que el oxígeno por alguna razón no está bien y estás tratando de compensar, ¿no? Sí, Y además, ¿ya le tomaste signos vitales a la chica? No, ¿verdad? No. Ok.
Paciente masculino, 30 años, profesor de VM y da clases de farmacología. Saliendo del segundo parcial, empieza ansioso porque pinches plebes no estudian, nunca hacen nada, sus maquetas estuvieron bien feas, los resúmenes no los hicieron, ya me voy, y madres, me estampo saliendo de mi coche de VM ahí enfrente, ahí por 0 estrés. Llega la ambulancia y yo estoy así como que, y me duele el pecho, y me duele el pecho, y me duele el pecho. No fumo, no tomo, no me drogo, soy virgen, soy casto, soy así un pan de Dios. Pero me duele el pecho. ¿Es angina? Sí, podría ser. Claro que podría ser, Sí, claro. sí, podría. O sea, ¿qué tal que tengo una condición preexistente que no conocía? Porque tengo 30 años y en teoría no debería de tener ningún problema y nunca me he estudiado. Doctor, Y empiezo con diaforesis, taquicardia, mande, vale. ¿la angina también se irradia a cuello, espalda o brazo? No es que también, sino es parte de la presentación clínica. ¿Por qué es que duelen esas zonas? Porque acuérdense que el corazón... A ver, ¿a alguien se le ocurrió revisar más a fondo esta palabrita que les dije ayer? No, ¿verdad? No, ya sabía yo. No. ¿Cómo me va a encantar preguntar cosas sin sentido en el examen en este parcial? Entonces, vamos a volver a dibujar a nuestro modelo mamado. Acá, súper anatómico. Unos pinches brazotes para que... Bueno, mejor me callo ya. Entonces, ¿el corazón dónde está? El corazón se encuentra pues aquí, ¿no? Ahí está el corazón. Ahora, el corazón tiene un viscerotoma. Y ese viscerotoma entra a cierto nivel medular. Pero la piel tiene ciertos dermatomas. Claro, ¿no? Bueno, los dermatomas que se encuentran aquí, de este lado, que sería C3, C4, C5, C6, C7, C8, T1, T2, T3 y T4, entran obviamente en las raíces C3, C4, C5, C6, C7, C8, T1, T2, T3, ¿no? Cada dermatoma entra en su propia raíz, pero los viscerotomas, es decir, los nervios que inervan el pericardio, el epicardio y el miocardio, ingresan por todas estas también, por todas. Todos los viscerotomas del corazón pueden tener concordancias desde C3 hasta T4. Entonces, en fases iniciales, la médula no sabe distinguir de dónde viene la sensación dolorosa, si del viscerotoma o del dermatoma. Por eso es que en fases iniciales, el dolor del Zika, síndrome isquémico coronario agudo, se irradia a estas zonas. Brazo izquierdo, pecho, cuello e incluso hasta mandíbula. En las presentaciones típicas, en las presentaciones atípicas o cuando son infartos inferiores, el paciente dice que tiene dolor en epigástrico o que tiene dolor en la espalda, en la zona interescápulo-vertebral. Cuando son infartos de cara posterior o la cara diafragmática, que son los que menos se infartan, pues. La mayoría de los que se infartan son en la cara anteroseptal o en la cara septal o en la cara lateral alto o bajo. Entonces, por eso es el dolor irradiado. Ese es el mecanismo fisiopatológico. ¿Sale? ¿Dudas, chicos, hasta aquí? No, doctor. ¿Nada? No. Sale. Vamos a tomarnos un break, ¿sale? Son 2:20. Los veo 2:40. Sí. Sale, ahorita los veo. Vale, Ok. gracias.
Muajaja. ¿Qué onda, chicos? ¿Listos? Bueno, ya sé que les dije que a la hora 40, pero ¿cómo están? ¿Ya? Sí, aquí estamos. Sí, aquí andamos. ¿No se fueron a comer algo, a tomar agüita, al baño? No. No, Se me vayan a infartar, por favor. Ojalá. ¿Antes del domingo? Ya es hora. De ya. preferencia. De preferencia. espero que sí. Ah, cómo son dramáticos de verdad, chihuahuas. Se sabe, diría la Sael. ¿Que yo qué? Se sabe. Bueno. Vamos a ver. A ver, entonces. Terapia mona. Bueno. ¿Tendremos que hablar otra vez de morfínicos o ya no? ¿Sí o no? ¿Qué preguntó, doctor? Perdón. Chihuahuas, pongan atención. Que si tendremos que hablar otra vez de ya morfínicos. Ya los vimos, ¿no? Pues, o sea, ya saben que el paciente que tiene un infarto o que está con Zika tiene un dolor severo. Créanme que un paciente que le duele el corazón no es un dolor leve ni moderado, es un dolor severo. Por lo tanto, tenemos que irnos a opioides fuertes, en este caso morfina, buprenorfina o fentanil. ¿Sale? Bueno, entonces ya, morfínicos, ya. ¿Qué pasa con el oxígeno? ¿Cómo es que vamos a dar la terapia con oxígeno? Bueno, acuérdense, oxígeno solo que el oxígeno se encuentre abajo de 90% daremos oxígeno. Si se encuentra arriba de 90%, no vamos a dar oxígeno. ¿Vale? ¿Cómo vamos a dar los nitratos? ¿Cuánto de mononitrato disosorbide? ¿Cuánto de nitrato disosorbide? ¿Cuánto vamos a dar de nitroglicerina en caso de que se requiera nitroglicerina? ¿Cuánto? ¿Cuánto, muchachos? 5 o 20 miligramos 3 veces al día. Pero en el evento, pues, o sea, no es un paciente que tenga un diagnóstico de angina estable o angina inestable, o sea, estamos en un evento agudo. O sea, tu paciente, a ver, Vane, tu paciente llegó a urgencias y le vas a decir, tomes esa tableta cada 8 horas. Lo tienes en urgencias. Ah, no. ¿Cuánto le voy a dar? De nitroglicerina sublingual no es de 0.15 a 1.2 miligramos. Acuérdense lo que les dije, para dar nitroglicerina tiene que ser endovenosa y en infusión. ¿No? Sal. De Dime, te escucho. nitroglicerina es de 5 a 200 en infusión. Pero estás estandarizando, pues. Ah, bueno. Ah, ok, quiere por kilo de peso, ok. Claro, pues obvio, siempre. Ok. Yo tengo una duda de eso de kilo de peso. A ver. Es que he visto muchas, o sea, que el kilo de peso se aplica como a pediatría, pero esa misma kilo de peso No, se puede aplicar en a adultos, todos. cambian. A todos. O sea, pero por ejemplo, ¿es un estándar? O sea, por ejemplo, la de pediatras puede ser la misma para adultos. Sí, claro, porque es por kilo de peso. Ah, ok. O sea, a un pediátrico que pesa 10 kilos se lo voy a dar por cada 10 kilos. Ujú. A mí que peso 62 kilos me lo van a dar titulado a 62 kilos. Ok. Entonces, nitroglicerina, vía endovenosa. Siempre vía endovenosa, ¿sale? Y lo vamos a dar de 0.25 a 0.5 microgramos por kilo por minuto como dosis inicial. Esa es la dosis de ataque
de, de, de carga, pues, ¿sale? Ahora, la nitroglicerina tiene una vida media en plasma de 3 a 5 minutos. Por lo tanto, cada 3 a 5 minutos se harán cambios según el estatus del paciente y siempre vigilando que ¿qué es lo que debemos de vigilar siempre? ¿Cuál? La presión arterial. La presión. Claro, la tensión arterial. O sea, el paciente que yo le hice nitroglicerina dice, ya comienzo a tener disminución del dolor, doctor. Ya se me está quitando el dolor, ya me siento mejor, ya no siento el pecho tan oprimido, ya no tengo tanto dolor. Y ustedes ven que comienza a bajar la frecuencia cardíaca, se está abriendo la coronaria, está empezando a aumentar el aporte, aunque el consumo se mantenga estable. Y le estamos dando todo lo demás, pues, ¿no? Entonces, los incrementos de cuánto a cuánto serán. ¿De cuánto a cuánto? Bueno, el siguiente incremento será de 0.5 a 1 microgramo por kilo minuto. Y así serán los siguientes incrementos. Es decir, cada 3 a 5 minutos yo pude haber iniciado con una dosis, no sé, de 0.25 microgramos kilo minuto. Si con eso se le quitó, me quedo ahí. Ah, pero a los 3 minutos veo que los síntomas no disminuyen y la TA se mantiene normal. Ah, le aumento 0.5. Entonces ya tendré 0.75, ¿no? Porque inicié con 0.25 y le subo 0.5, ahora le estaré pasando dosis de 0.75 microgramos kilo minuto. Que no se le quita. Ah, bueno, hago un siguiente aumento, entonces 0.75 más 0.5, ahora será 1.25 microgramos por kilo por minuto. Que no se le quitó. Ah, bueno, ese 0.5 a 1, a lo mejor tal vez me animo. Ah, sabes que no se le está quitando y la presión se mantiene normal, tal vez el paciente aguante. Ah, le hago un incremento de 1 microgramo completo, entonces ahora será, la velocidad será de 2.5 microgramos por kilo por minuto. Que no se le está quitando, pero la presión ya bajó un poquito. Ah, bueno, el siguiente incremento a lo mejor lo hago de 0.5, entonces la siguiente velocidad será de 2.75 microgramos por kilo por minuto. Tengo un tope, chicos. O sea, el stop no más de 5 microgramos kilo minuto. Esto es lo máximo que yo le puedo dar a un paciente, porque ya me arriesgo a generar demasiada vasodilatación. ¿Sale? Dosis máxima de 5 microgramos por kilo por minuto. Y no puedo hacerlo cada minuto, porque la vida media es de 3 a 5 minutos. Muchas veces ustedes van a encontrarse con un paciente con algo y van a querer bajarle el síntoma rápido. Si ustedes hacen incrementos muy rápidos, van a generar efectos deleterios como una hipotensión muy marcada, muy, muy marcada. ¿De acuerdo? Entonces, esta fue la nitroglicerina. Nitroglicerina. Es endovenosa. Pero imagínense que no tengo nitroglicerina endovenosa, pues entonces, ¿cómo es que doy el isosorbide? Isosorbide sublingual. Un excelente vasodilatador coronario. Pareciera que el isosorbide le dice, yo solamente vasodilato las coronarias. ¿Cuál es la dosis de isosorbide inicial? Es de 2.5 a 5 miligramos, ¿no? Las tabletas. Así vienen las tabletas cuando son de presentaciones comerciales. Pero las dosis son de 5 hasta 30 miligramos. Como dosis única sublingual. Dependiendo del cuadro, dependiendo de la intensidad, dependiendo si el paciente es el primer episodio o ya es un paciente que ha tenido episodios previos. Tengo tabletas incluso de 20 miligramos que yo las puedo trozar para decir que le voy a dar 10 y la vuelvo a trozar para decirle que solo le voy a dar 5. Aquí no las puedo titular porque no son dosis por kilo de peso, las tabletas ya son así. Esta sí es una dosis estandarizada, no como las dosis de la nitroglicerina, que es dosis ponderada. Espérenme tantito, chicos.
Bueno. ¿A qué hora, Doc? Sale, pues. Sí, está bien. Ahora pues, bye. Ok. ¿Dudas, chicos? Hasta este punto. Yo sí tengo una duda, doctor. No. Chicos, me tengo que ir porque me acaban de hablar para un procedimiento. Entonces, no, ya sé que voy un poquito atrasado con ustedes en esta parte, pero voy a hacerles un video y se los mando. ¿Les parece? Para seguirles explicando esto, para que lo vean al rato en la tarde. Sí. Sí, Termino de sí, explicar sí, eso, se lo prometo. ¿Sale? sí, no hay problema, doctor. Gracias. Sale, chicos. Perdónenme que los tenga que dejar así de golpe. Que tengan No bonita te tarde, preocupes. chicos. Nos vemos. No te preocupes. Adiós. Suerte. Éxito. Igual, Bye. adiós. Gracias. Adiós. Gracias, chicos. Gracias, Adiós. doctor. Bye. Suerte.